Hola, buenas noches a todos. Nosotros somos el equipo número 3, conformado por Gibran Gerardo Medina Cota, Maximiliano Macías Flores y Emanuel Hernández Hernández. En esta ocasión vamos a tratar el marco jurídico para los servidores públicos y particulares, así como mencionar algunos ejemplos reales en donde se pueda entender más sobre el tema. Comenzando por el tema del marco jurídico, que incluye a los servidores públicos y particulares, este mismo puede dividirse en distintas tipologías o categorías de responsabilidad, comenzando por la responsabilidad política, la penal, la administrativa y por último la civil. Cada una de estas categorías son y tienen un conjunto de leyes y reglamentos que sirven como base para analizar y emitir un juicio en caso de faltas graves por parte de los servidores públicos o de los particulares. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, comenzando por la responsabilidad política, tenemos como máximo elemento legislativo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al mismo tiempo nos brinda la base legal para definir lo que es un servidor público. En su artículo 108 podemos encontrar que los define como aquellos que son representantes de la elección popular. Pueden ser los miembros del Poder Judicial de la Federación o en general toda persona que desempeña un empleo, cargo o función de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal. De igual forma lo son aquellas personas que ejercen como servidores públicos en cualquier organismo al que la misma Constitución declara como autónomos. En este artículo también se hace mención de que las demás entidades federativas, a través de sus respectivas constituciones locales, deben abordar el mismo concepto de servidor público, pero aterrizándolo a su escala ya sea estatal o municipal. En la siguiente diapositiva, eh, como lo mencioné, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el principal elemento para los procesos legales en contra de los servidores públicos o de los particulares cuando estos hayan cometido alguna falta grave hacia el Estado, que eso es lo que tiene que ver con una responsabilidad política, cuando se atenta contra los intereses públicos o de la federación, siendo en este caso posible la emisión de juicios políticos en su contra, bueno, que a través de esta constitución se puede determinar una respectiva sanción eh, o, o medida precautoria. Adicional a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también existe la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que actualmente solo está vigente la parte de relacionada a los procesos llevados a cabo ante el Congreso de la Unión en materia de juicios políticos, así como las declaraciones de procedencia de los mismos. Como segundo lugar, en tema de la responsabilidad penal, que vemos en la siguiente diapositiva, esta responsabilidad está relacionada a todas las faltas en las que puede incurrir cualquier persona que sea considerada como acto ilícito o prohibido por la misma ley. Para el procedimiento de estas faltas se cuenta con un código penal que sirve como base para los procedimientos legales de juicio en materia de responsabilidad penal. Vale la pena, si podemos avanzar a la siguiente diapositiva, de favor, mencionar que en el caso de la responsabilidad penal, los servidores públicos antes contaban con un fuero constitucional dependiendo de cada entidad federativa en la que se encontraban. Este fuero era prácticamente un instrumento legal que brindaba protección ante la ley y cuyo inicial propósito era evitar abusos de poder entre los niveles del Estado. Sin embargo, fue tema de debate debido a que varios procesos legales en contra de servidores públicos que habían incurrido en faltas penales graves resultaban entorpecidos a consecuencia de este fuero, por lo que fue removido por la Cámara de Diputados en el año 2008. Como siguiente responsabilidad o tipo de responsabilidad tenemos a la administrativa en la siguiente diapositiva, que esta, aparte de tener como apoyo a la Constitución Política tanto federal como de cada entidad federativa, se cuenta con una Ley General de Responsabilidades Administrativas que brinda las bases para los procedimientos de juicio en torno a este tipo de responsabilidades, que también tiene que ver con aquellos actos o forma de desempeñar sus funciones de los servidores públicos que de alguna manera afecta la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe tener el ejercicio de sus cargos. Para estos procesos se cuenta también con un organismo que es el encargado de su resolución, el cual es el Tribunal de Justicia Administrativa.
Este organismo existe tanto a nivel federal como estatal para poder adecuarse a las leyes internas con las que cuenta cada entidad federativa. Por último, en la siguiente diapositiva tenemos a la responsabilidad civil, que es aquella que existe cuando se tiene un incumplimiento o violación a las cláusulas que se establecen en un contrato civil, pues cualquier contrato por su propia naturaleza le adjudica obligaciones y derechos a cada una de las partes que lo celebran. Para aquellas faltas que recaen dentro del carácter civil, existe un Código Civil federal que sirve para regular a nivel federal como estatal las sanciones y acciones que corresponden a una responsabilidad de este tipo. De igual forma, como lo mencioné, cada entidad federativa contará y cuenta más bien con un código de procedimientos civiles que sirve como guía para llevar a cabo los procesos de juicio de carácter civil, adecuándose a las legislaciones locales de cada entidad federativa, pero a su vez actuando dentro del marco legal que establece el código a nivel federal. En este caso cedo la palabra para tratar ahora el tema de las sanciones y demás ejemplos que nos puedan ayudar a entender mejor el tema, los temas abordados. Bueno, continuamos con la responsabilidad legal para servidores públicos y privados. Aquí el tema principal en el que nos vamos a enfocar es en las sanciones. Hay varios tipos de sanciones o advertencias que contempla la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Ese y también la ley de adquisiciones y servicios, ¿no? Entonces, las maneras de actuar de parte, ya sea de cualquier órgano de investigación, ya sea anticorrupción o del órgano interno de control, es un apercibimiento, amonestación privada o pública, suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de 3 días ni mayor a 1 año, la destitución del puesto, la sanción económica y la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Entonces, si nos vamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que el apercibimiento se refiere a una llamada de atención o advertencia. Es una recomendación que se realiza simplemente para que no ocurra de nuevo. Es algo como que lo más light, por así decirlo, lo más tranquilo, que es algo que en lo que puede incurrir un funcionario y te lo comentan para que estés prevenido para la próxima ocasión. En la próxima diapositiva podemos hablar de la amonestación. La amonestación es un tipo de corrección disciplinaria en donde ya existe una falta y se informan las consecuencias que pueden ocurrir. El objetivo de una amonestación es prevenir cometer algún acto ilícito. Entonces, aquí es ya cuando haces algún tema administrativo que tiene error, que te están solicitando corregir, lo que es algo que te dicen que ya no lo vuelvas a cometer. Entonces, nos vamos a la siguiente. Y aquí ya nos ponemos un poquito hablando de la suspensión. La suspensión, si nos ponemos a revisar el artículo 64, fracción 4, de la Constitución, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, nos dice que este artículo establece la suspensión temporal de los presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones como una medida cautelar o precautoria, mientras dura el procedimiento y se dicta la resolución que deslinda las responsabilidades del servidor público afectado. Por ello, el numeral mencionado no viola la garantía de audiencia consagrada en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, puesto que dicha garantía opera respecto a actos privativos y la suspensión temporal aludida no tiene tal carácter. Aquí es una sanción administrativa en donde al funcionario público le notifican una prohibición temporal de funciones sin goce de sueldo, en donde se abre un proceso de investigación y el motivo principal de que es una prohibición temporal de funciones es para que no influyan en el proceso de investigación. Es evitar entorpecer ese proceso. Entonces, el efecto de la suspensión temporal es inmediato y inmediato. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, nos vamos al siguiente punto, que es la destitución del puesto. Esta es una sanción administrativa aplicada cuando se encuentra responsable en una falta grave.
Esto es cuando un funcionario ya, o sea, te hacen una amonestación y vuelves a incurrir y en el proceso de investigación te encuentran responsable, te encuentran culpable de que según la ley actuaste mal, pues te destituyen del puesto, ¿no? Nos vamos a la siguiente. La inhabilitación. La inhabilitación es cuando es la prohibición temporal de ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público. Puede ser desde 1 a 20 años de suspensión, dependiendo qué falta es en la que hayas incurrido, dependiendo mucho de la gravedad del asunto en términos de ley. Entonces, nos vamos a la siguiente. Eh, También dentro de las después de la inhabilitación también existe una sanción económica. La sanción económica, desde mi punto de vista, es el más grave de todos, porque es cuando hay perjuicio o daño patrimonial al erario público. Entonces, y aquí es cuando entra tanto el funcionario como la empresa. En ocasiones, si tú pagas obra que no fue ejecutada, el organismo fiscalizador te hace la observación, pues te pide que te señala cuál es el importe del daño patrimonial y te piden dos cosas, ¿no? Te dan un periodo de tiempo para solventar la observación, ya sea ejecutando la obra o reintegrando el recurso. Si no se actúa en los tiempos que determina la ley, se abre un proceso de investigación y pues le piden tanto al funcionario como a la empresa, que la ley ya los involucra a los dos, que reintegren ese recurso, ¿no? ¿Con qué? Con lo que tengan, con el patrimonio, sea persona física, sea persona moral, sea funcionario. Entonces, es donde es lo más grave. Y en caso de que no cumplan, pues también está el tema de cárcel, ¿no? Eh, si nos enfocamos a casos particulares, podemos señalar que han existido gobernadores, un exgobernador en el estado de Veracruz, que le sentenciaron 9 años por lavado de dinero y asociación delictuosa. Otro gobernador, en el caso de Sonora, que estuvo un tiempo en prisión, acusado por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos. Eh, yo tengo experiencia, yo he trabajado en el servicio público, en obra pública, y me he topado pues con funcionarios, con supervisores de obra principalmente, que han sido amonestados por algún proceso dentro de la comprobación o dentro de la ejecución de la obra, que se hizo un procedimiento mal o lo mismo que digo, ¿no? Del daño patrimonial, que pues digo, la ley te permite solventar la observación, pero sí me ha tocado ver funcionarios que son amonestados, incluso que han sido inhabilitados sin goce de sueldo por algún proceso de investigación, ¿no? No me ha tocado ver así de primera mano algún funcionario al que le hayan pues suspendido o retirado del cargo por alguna falta, ¿no? Sí me ha tocado ver que investiguen y que les pidan reintegro de recursos, eso sí me ha tocado verlo. Y otro caso a nivel nacional que podemos poner de ejemplo es la estafa la estafa maestra. La estafa maestra es una estafa que en varios estados de la República desviaron recursos para financiar campañas de un partido político. Entonces, pues en el caso de Sonora, hubo funcionarios que inhabilitaron, que le suspendieron cuentas y que el funcionario no estuvo en prisión, pero sí está en un proceso de investigación y lo está atendiendo, ¿no? Eh, entonces, aquí para mí, desde mi punto de vista, es que al funcionario público, mientras el peso que ingrese, el peso lo ejerces y lo demuestres y lo compruebes, lo demás, tema administrativo, pues es simplemente siempre estarlo corrigiendo, pero el daño patrimonial desde mi punto de vista es lo que más podría perjudicarlo, con lo que más debes de tener cuidado en los procesos que ejecutas. Y cedo la palabra a mi compañero.
para que continúe con la exposición. Muy bien, yo les voy a platicar sobre lo que es el compliance penal, ya una vez teniendo pues este acercamiento a lo que son ya las políticas que se tienen en cuenta, estos varios estratos en los cuales se aplican y a su vez las penalizaciones que se tienen por su incumplimiento. Ya llegando a esto, ya con ese conocimiento, pues abarcamos lo que es el compliance penal, ¿verdad? Y recordando que un compliance es más que nada, y penalmente, es más que nada un set o un conjunto de políticas que nos van a permitir tener internamente una protección, un carril, una estructura por donde ir lidiando posibles riesgos que se pueden presentar en una empresa, tanto como situaciones ya que ya no son riesgo, sino que ya sucedieron, y cómo poder mediarlas, cómo poder modularlas. Estos objetivos van muy de la mano con lo que es la estructura de una empresa. ¿Y cuáles son? Vienen siendo identificar riesgos penales relacionados con lo que es la empresa, prevenir y detectar conductas ilícitas, fomentar la cultura ética empresarial, proteger la campaña o la compañía en casos de infracciones y reducir sanciones, y también conocer las actualizaciones de las normativas del mercado y el sector. Entonces aquí lo que vemos es una estructura para prevenir justamente lo que nos comentaba antes Gibran, que son las sanciones. ¿Cómo vamos a evitar llegar hasta esta instancia donde se le puede sancionar a alguien por un monto económico, o hasta poder delimitarlo de hacer uso de sus facultades como profesionista? Entonces, para nosotros no poder llegar o no tener que llegar hasta esa instancia, nosotros tenemos que tener este compliance penal en nuestra organización, en nuestra empresa, que dentro del sector de la industria de la construcción es sumamente importante, porque como bien lo comentaba nuestro compañero Gibran, hay muchas oportunidades en esta industria de la construcción, donde tanto desde un momento previo, desde una licitación, hasta el momento ya que estamos en obra, en campo, se pueden llegar a prestar estas situaciones donde se pueden haber riesgos de malos entendidos, de conflictos de intereses, se puede fomentar una cultura de malas prácticas éticamente y moralmente. Entonces, vamos viendo que un compliance penal no solamente abarca un enfoque en particular en el proceso de construcción de un proyecto, sino que también abarca todos los estratos, desde un anteproyecto, desde la definición de qué es lo que se va a realizar, con qué motivos, teniendo también en cuenta una estructura ética en la organización para que justamente no caigamos en estas tentaciones o en estas problemáticas, en estos conflictos de intereses que puedan llegar a ser ya sanciones penalizadas. Aquí vemos lo que son varias normativas y varios códigos junto con leyes que justamente tienen este acervo cultural de lo que es ya una prevención de los riesgos. Que vamos a ver aquí es el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Federal Penal, la Ley General de Responsabilidad Administrativa, el Código Penal para el Distrito Federal, el Código Penal de Coahuila, el Código Penal de Quintana Roo y el Código Penal de Yucatán, por poner algunos ejemplos. Y como vamos viendo en esta tabla comparativa que logramos obtenerla de un documento ya donde se realizó ya una tesis, porque esto ya es un tema muy estudiado y muy enfocado en empresas de construcción, vamos viendo cómo hay ciertos criterios propuestos que realmente no se abarcan en estos códigos, tanto penales como en estas leyes generales. ¿Y cuáles son? Pues, por ejemplo, la eliminación de riesgos, el diagnóstico de riesgos, la evaluación, supongamos, que bien viene siendo en la ley general, viene suscrita, viene mencionada una capacitación, una evaluación, una supervisión, una recepción de denuncias. En los códigos penales pues no se viene, ¿verdad? ¿Y por qué viene siendo esto? Porque se espera que estas empresas de construcción ya tengan esta estructura del compliance penal, ya tengan esta estructura de la prevención para no tener que llegar justamente a estas problemáticas, a estas sanciones, ¿verdad? Entonces podemos ver que, por ejemplo, en el Código Penal de Quintana Roo, sí se abarcan grandes secciones de esto, sí se abarca un examen de organización, sí se abarca una protocolización de qué hacer, qué no hacer, cómo manejar estas situaciones. Y es muy importante que nosotros como constructores, profesionistas en el ramo de la construcción, tengamos en cuenta bien cuáles son nuestras responsabilidades
en estas 4 etapas que ya mencionó nuestro compañero Emanuel al inicio de la presentación, así como también qué sanciones a las cuales podemos ser acreedores nosotros como persona física, o también la organización puede ser acreedora como persona moral a alguna sanción, y ver justamente en qué estancia está el Código Penal en el cual estamos en el estado donde está radicando la empresa o en el cual estamos trabajando, porque también como cualquier empresa de construcción nos va a suceder que la empresa de construcción radica, tiene su acta constitutiva en un estado, pero el proyecto está en otro. Entonces nos tenemos que hacer valer y regir por las normas, por los códigos, por las leyes que rigen en ese otro estado, en esa otra ciudad. Y es por eso la necesidad de, para no tener o para no, más bien para poder abarcar justamente todas estas diferencias, como aquí se pueden ver la diferencia que está en el Código Penal de Coahuila, con el de Yucatán, con el de Jalisco, con el de Quintana Roo, pues estas diferencias las podemos nosotros ya tener estructuradas y canalizadas si tenemos un compliance penal. Qué bien, ¿qué sucede? Una empresa de construcción, una organización, un ente privado, al momento de generar un compliance penal, también ¿qué sucede? Pues si nos regimos por la normatividad internacional que se tiene, si nos regimos por ya preceptos que existen, claro que va a estar una compliance penal muy rico y muy bien guiado, que es lo que se necesita, porque si la organización no tiene estas bases y desea crear un compliance penal de, entre comillas, de la nada, pues sí se pueden tender a tener estos huecos de decir, bueno, sí tengo, por ejemplo, un diagnóstico de riesgos, pero no tengo un protocolo de cómo poder manejarlos. Sí capacito, pero no evalúo el desarrollo de las actividades. Entonces, tenemos que tener también el conocimiento de cómo realizar un compliance penal, no nomás llegar y decir, pues ya tenemos los códigos penales, ya tenemos las leyes, ya con eso es suficiente. Si es necesario ese renutrir a la organización justamente con un compliance penal que pueda justamente a nosotros salvaguardar nuestra empresa, salvaguardar nuestros proyectos y poder evitar caer en justamente las sanciones que ya nos mencionaban anteriormente. Entonces, habiendo abarcado todo esto, podemos ver cómo desde un inicio vemos nuestras responsabilidades en estas 4 etapas. Podemos ver cómo vienen nuestras sanciones al momento de no respetar estas responsabilidades. Y ahora sí que un ente o un objetivo visto en el cómo poder mediarlo, que es implementando un compliance penal en nuestras organizaciones privadas y también pues pueden ser en nuestras organizaciones públicas. Y pues este vendría siendo el tema que nosotros estamos abarcando en este momento, en esta presentación. Les agradecemos mucho su atención